Creo que a veces muchos de nosotros necesitamos resucitar en muchas áreas de nuestra vida y no somos a veces capaces de verlo. Vamos por favor al libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, y vamos en Ezequiel al capítulo 37. Y pues bueno, Ezequiel es uno de los profetas mayores, es un profeta súper relevante, inclusive en la Biblia es de los profetas que más escriben, y Ezequiel existió en el año 580 más o menos, en el 580 antes de Cristo. ¿Cuál era el tiempo en el que Ezequiel vivía? Pues bueno, Ezequiel vivía cuando el pueblo de Israel estaba cautivo por el rey de Babilonia, y Ezequiel inclusive era un esclavo. Ezequiel profetizó muchísimo al pueblo de Israel, siempre exhortándolos a voltear sus ojos a Dios. Dentro de sus profecías, también algo bien importante y supermarcado de Ezequiel es que él era un profeta que hablaba mucho sobre la futura restauración de Israel. Su nombre, el significado en hebreo y en arameo de Ezequiel es el que fortalece, y mucho de su función era eso, era hablar a Israel de la futura restauración que habría para este pueblo. Vamos por favor al capítulo 37, y tomando en contexto que el pueblo de Israel estaba cautivo por el ejército babilónico, que era el más poderoso de ese tiempo, dice lo siguiente: los huesos secos cobran vida. Capítulo 37 desde el 1, vamos a leer desde el 1, y pues bueno, ahorita les comento. La mano de Yahweh vino sobre mí, y me llevó fuera por el espíritu de Yahweh, y me puso en un valle en el cual estaba lleno de huesos. En el versículo 2 dice: y me hizo pasar por encima de ellos a su alrededor, y observé que había muchísimos en el valle, y estaban muy secos. ¿Sale? Entonces, pues bueno, hasta ahí nos detenemos. Dice que en visión lo lleva a un valle, ¿de qué? De muchos huesos. ¿Qué característica tienen los huesos? Acuérdense del Rey León, esa película tan bonita, y se acuerdan cuando le decía, cuando Simba va al cementerio de los elefantes, y se acuerdan en la película cómo había muchos huesos de elefantes, de mamuts, de etcétera, etcétera. Pero ¿qué característica tenía ese lugar? Si queremos ilustrarlo de esa manera, era un lugar en donde estaba todo seco, sin vida, vacío, lúgubre, y así me imagino yo, o sea que Dios lleva en visión a Ezequiel a ese valle de huesos secos como el cementerio de los elefantes. Es un lugar, sin duda alguna, sin vida, es un lugar sin vida. Y en el capítulo 3 nos dice lo siguiente, en el versículo 3, perdón, dice: entonces me preguntó Dios: hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y yo le respondí: oh Señor de señores, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza a estos huesos diciéndoles: huesos secos, oigan la palabra de Yahweh. Así dice el Señor de señores a estos huesos: he aquí que yo introduciré en ustedes espíritu y vivirán. Y dice: pondré en ustedes tendones, haré que surja carne sobre ustedes, los cuales cubriré de piel, y pondré espíritu en ustedes y vivirán, entonces sabrán que yo soy Yahweh. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Un valle de huesos secos, en donde no hay vida, en donde está todo vacío. Muerte, desolación, pero acá hay una palabra clave, muy importante, que dice: y pondré espíritu en ustedes y vivirán. Ok, hasta ahí nos vamos a quedar, y vamos por favor a Proverbios 17:22. Proverbios 17:22. Y dice: el corazón alegre beneficia al cuerpo, pero el espíritu angustiado seca los huesos. Ok, muy bien. En Ezequiel, este mismo capítulo que estamos estudiando, en el versículo 11 hay una clave, y es donde vamos a ir hilando este mensaje.
le dice Dios a Ezequiel, entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son todos los hijos de Israel que dicen, nuestros huesos están secos y perdida nuestra esperanza. Hemos dejado de ser. ¿Qué es lo que le dice Dios? Yo te estoy ilustrando que el pueblo de Israel son todos estos huesos secos, sin vida. Israel se encontraba perdido y sin esperanza y dice, hemos dejado de ser. ¿Y qué nos dice Proverbios 17:22 que acabamos de leer? Que el espíritu angustiado seca los huesos. ¿Han escuchado hablar la palabra somatización? Yo creo que está muy de moda hoy en día. ¿Y qué es la somatización? Es nada más y nada menos que la manifestación de síntomas físicos de malestar derivados de problemas emocionales. Muchas veces la aflicción, el estrés, la ansiedad y la depresión, ¿qué nos causan? Dolor de cabeza, tensión muscular, no sé si les ha pasado cuando han pasado por periodos en donde hay mucho estrés, te contracturas todo, cuello, espalda y se inflama. Muchos de los problemas gastrointestinales vienen de la ansiedad, del estrés, de no saber manejar nuestras emociones correctamente, y entonces la somatización no es otra cosa que justamente la manifestación de lo que tu cuerpo dice, yo ya no aguanto, y lo manifiesta en síntomas físicos dañinos para nuestro cuerpo, que lo dañan. Y entonces esa somatización nosotros podemos ver que en Proverbios 17:22 es muy clara la Biblia, porque te dice que tu espíritu afligido te va a secar los huesos. Eso quiere decir que te va a traer enfermedad. Y vamos a leer por favor Proverbios 15:13. Corazón gozoso beneficia al cuerpo. ¿Cuál es la cura para no somatizar? Tener un corazón gozoso, porque va a beneficiar nuestra salud física, nuestro estado emocional y mental. Nuestro cuerpo físico se va a ver beneficiado. Aquí dice la Biblia, el corazón gozoso beneficia al cuerpo, pero el corazón afligido causa dolor al espíritu. Muchas veces la fatiga, la falta de energía, el insomnio que es mucho de los males y es parte principal de la somatización de problemas no resueltos, en donde te acuestas a dormir y en lugar de descansar, porque para eso Dios nos da el descanso, para recobrar fuerza, energía, en lugar de descansar estás angustiado y estás dándole vuelta y vuelta y no puedes conciliar el sueño. El insomnio es una clara manifestación de que estamos somatizando algún problema que en nuestro espíritu no estamos logrando controlar. Vamos por favor a Proverbios 18:14 y dice, el espíritu del hombre puede soportar su enfermedad, pero el espíritu angustiado, ¿qué dice? ¿Quién lo podrá soportar? ¿A qué se referirá? ¿A qué me suena? Cuando nosotros tenemos un espíritu fuerte, cuando estamos de alguna manera dentro de la paz de Dios, y aunque estemos atravesando tribulación, angustia, confiamos perfectamente en que Dios toma el control de las cosas. Y dice que cuando nosotros tenemos un espíritu fuerte, el espíritu es capaz de soportar cualquier enfermedad. Muchas veces hemos visto que la actitud, y pues esto inclusive hasta los mismos psicólogos te dicen, ¿no? O sea, la actitud cuenta mucho para vencer una enfermedad, para vencer un problema, porque aquí bien claro lo dice, si tú tienes un espíritu fuerte, ese espíritu fuerte es el que va a permitir que tú te mantengas firme y que puedas avanzar y que puedas inclusive combatir una enfermedad. Aunque la enfermedad te esté agobiando, aunque la enfermedad esté secando tus huesos, si tú tienes el espíritu fuerte, no va a poder doblegarte. Y dice aquí, podrás soportar la enfermedad. Y muchas veces la enfermedad no solo es física, la enfermedad puede ser emocional y puede ser espiritual. ¿Por qué? Porque la enfermedad física, en efecto, cuando nosotros tenemos ese espíritu confiado en Dios, así tengamos lo que tengamos, confiando en Dios somos fuertes y la enfermedad la sobrellevamos de manera diferente. La enfermedad emocional, que puede ser una depresión, que puede ser una frustración profunda que te está agobiando, cuando tú tienes el espíritu fuerte, tú puedes vencer a esa enfermedad.
Pero ¿qué nos dice aquí? Mas, ¿quién soportará al espíritu angustiado? Aquí nos da la clave. Cuando tú pierdes esa fortaleza en Cristo Jesús, cuando tú pierdes ese ánimo y tu espíritu se cae, somatizas y tú permites que las emociones te dobleguen espiritualmente, o sea, ahí sí ya estás destruido, porque dice, ¿quién lo va a soportar? No hay quien lo soporta, no hay quien lo soporte. Todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, así como la visión de Ezequiel, hemos sido huesos secos, o hay un esqueleto escondido en el closet, que solamente son esos pecados ocultos que tú conoces. Porque las apariencias son muy bonitas, pero las apariencias también nos oprimen, porque te obligan a dar una cara que a veces no tienes el ánimo de dar. Y todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, o inclusive en este momento, podemos estar atravesando, al igual que el pueblo de Israel, esos huesos secos y tener un esqueleto escondido adentro del closet. Yo no sé qué sea ese esqueleto escondido, solamente Dios y tú lo saben. Y ese esqueleto escondido adentro del closet, al final del día, el querer ocultarlo y el querer aparentar que no pasa nada es querer en nuestras fuerzas vencer. Y en nuestras fuerzas no vamos a poder. Ahora bien, Dios te dice, ese esqueleto escondido que tienes en el closet, esos huesos secos que nadie conoce y que tú aparentas a veces no tener, porque pues es normal. No vamos a estar por todo el mundo diciendo nuestros problemas, porque quiero comentarles algo. Y los problemas, tus problemas personales, arréglalos con Dios. Porque Dios te perdona, pero la gente no te perdona. Tristemente la gente enjuicia, la gente te señala, la gente te etiqueta y pues hay muchas personas con las que tú puedes compartir. A lo mejor tus problemas personales, sí es bonito, es sano, pero de ahí a querer tú recargarte en una persona para que esa persona sea quien te saque adelante, perdón, estás equivocado y estás equivocándote el lugar en donde tú tienes que depositar tus problemas. Esos huesos secos son solamente cosa tuya y de Dios, porque Dios te perdona, Dios te ama. Y Dios jamás te va a juzgar, a pesar de que cometas el peor pecado de tu vida, Dios te va a perdonar y Dios te va a restaurar con amor. Pero la gente, tristemente, pues es la naturaleza humana. Señalamos, enjuiciamos, no perdonamos y no olvidamos. Dios quiera que en este camino podamos ser como Jesucristo y tener esa mente en donde no señalemos a la gente y no etiquetemos a la gente. Entonces, ese esqueleto de huesos secos que puedes tener guardado en tu closet, llámese pecado oculto, el que tú quieras, ese esqueleto tú tienes que trabajarlo con Dios, para que Él sea el que te pueda dar ese espíritu fuerte que pueda soportar la enfermedad física, emocional, espiritual o de ánimo que tú estés atravesando. Y Dios te dice en este día, ¿quién podrá hacer vivir estos huesos secos? Esa situación que tal vez no has podido controlar, esa situación que te tiene completamente desbordado, Dios llega en este momento y te dice, ¿tú crees que esos huesos secos podrán volver a vivir? Esa traición, ese enojo, esa falta de perdón, esa frustración, esa soledad, muchas cosas que nos agobian a cada uno de nosotros en nuestras almas, porque cada uno de nosotros hemos atravesado diferentes circunstancias en la vida que pues hoy por hoy nos tienen aquí manteniéndonos firmes en Cristo Jesús, pero al final, como todos los seres humanos, nos duele, somos personas, nos duelen muchas cosas, a lo mejor metas no cumplidas, a lo mejor algún desengaño, alguna traición, yo no sé qué estés atravesando en este momento en tu vida, pero Dios te dice, esos huesos secos pueden volver a vivir. El espíritu angustiado, como nos dice en esta cita bíblica de Proverbios 18:14, dice, ¿quién lo podrá soportar?
Un espíritu herido no puede soportar su propia debilidad. ¿Por qué? Porque se convierte en una carga para sí mismo. Y cuando te conviertes en una carga para ti mismo, solamente Dios te puede sacar de ese pozo profundo de la desesperación. ¿Te han decepcionado alguna vez en el amor? ¿Te han traicionado alguna vez en las finanzas? ¿Te han robado? ¿O simplemente las cosas no se han dado como tú quieres y culpas a Dios de que las cosas no están caminando hacia el sentido que tú crees que tenían que caminar? Y estás enojado con Dios. Pero quiero decirles algo. Dios es tan hermoso que en las pruebas que nosotros atravesamos para forjar nuestro carácter, Dios te va a ayudar a soportarlo. Si una persona o una cosa se han convertido en tu ídolo y en tu Dios, créeme que Dios es tan amoroso que te va a quitar esa cosa que se ha convertido en tu ídolo. Llámese trabajo, llámese dinero, llámese, inclusive a veces a los hijos los llegamos a hacer como nuestros dioses. A nuestros hijos los llegamos a hacer nuestros ídolos y no, por eso dice la palabra de Dios, quien ame más a padre y madre no es digno de seguirme, y no porque Dios esté en contra de que amemos a nuestros familiares, para nada. Dios es amor y es incongruente que Dios diga, quien ame a padre o madre más que a mí, no es digno de seguirme. Esto lo dice desde la perspectiva de que no podemos hacer de nada en esta tierra nuestro ídolo. Y a veces a la pareja, a los hijos, a la familia en sí, o a una cosa, a tu trabajo, a tu dinero, yo no sé cuál sea tu ídolo el día de hoy, pero lo que sí te quiero decir es que tú tengas la plena confianza en que si tú estás haciendo un ídolo de algo o de alguien, Dios en su infinita misericordia te va a quitar ese ídolo, porque tarde o temprano los ídolos te destruyen. Cuando nosotros hacemos de algo un ídolo, eso es lo que da caída y pie a nuestra propia destrucción y a volvernos a una carga de nosotros mismos, como dice aquí. ¿Por qué? Porque no podemos soportar nuestra propia debilidad. Y Dios no nos llama a eso. ¿Te has decepcionado por lo que hablan de ti? ¿Te has decepcionado por la enfermedad de la cual a lo mejor tú crees que Dios no te rescató? ¿Te sientes culpable? ¿Sientes culpabilidad por aquellos errores de los que tú no te has podido perdonar? Dios ya te perdonó, pero tú no te has podido perdonar y te sientes culpable por eso. La culpabilidad es tan mortífera que vean a lo que llevó a hacer a Judas, que traicionó a Jesús. Su culpabilidad era tan alta que terminó suicidándose. Y muchas veces, en ese sentido figurado, la culpa a eso te lleva, a suicidarte a ti mismo, a matarte a ti mismo. No te condenes. Jesús le dijo a la mujer adúltera, ve y no peques más, ni yo te condeno. Aquí la clave está en que tratemos de vencer esos pecados, tratemos de vencer eso que te domina, porque dice que tú te vuelves esclavo de tu propio pecado. Trata de vencer eso que te domina y Dios te va ayudando. Pero si volviste a caer, arrepiéntete, pero no te sientas culpable, porque la culpa te va a matar. La culpa mató a Judas, su propia culpa, él terminó ahorcándose. Y muchas veces en nuestra vida así terminamos ahorcándonos y terminamos truncando muchos planes que Dios tiene para nosotros por la culpabilidad. Te sientes frustrado porque a lo mejor las cosas ya no pueden regresar a su estado inicial. Cuando nosotros cometemos errores, hay errores que tristemente van a dejar una marca de por vida en tu corazón o en el corazón de las personas que lastimaste. Van a dejar una cicatriz en donde pues tristemente se va a ver. Ya no hay nada que podamos hacer para volver las cosas a su estado inicial. Pero no por eso podemos amargarnos ni perder la paz, porque Dios hace nuevas todas las cosas.
¿Dice algunas cosas la palabra? No. Dice, hace nuevas todas las cosas. Si en este momento de tu vida, a lo mejor tú has cometido errores o has dejado ir oportunidades que no van a regresar, ya no te sientas mal por eso, porque eso te va a robar tu paz y tu gozo y tu esperanza. No te sientas mal por eso. Híjole, qué tonto fui porque no tomé esa oportunidad de trabajo y fue mi error porque a lo mejor lastimé a la gente que quería y yo si pudiera regresar el tiempo no lo haría, pero tristemente eso ya no puede suceder y no puedes perder tu paz ni tu gozo porque esa es la principal arma que Satanás va a ocupar en contra de todos nosotros para que no tengamos gozo ni paz. Ya no te lamentes por lo que pudo haber sido y no fue. Las cosas ya no pueden regresar a su estado inicial, tal vez no, pero ahora son diferentes siempre y cuando estén en Cristo Jesús, porque Él va a hacer nuevas las cosas, las va a hacer diferentes, y aún en esa diferencia tenemos nosotros que ser libres y fuertes y gozarnos por el amor y por la vida que Cristo nos ha dado. Y vida en abundancia. La fuerza natural se nos agota, ¿verdad? Aunque nosotros tengamos la mejor actitud, aunque a lo mejor nosotros no seamos personas que tienden a ser depresivas y que seamos personas fuertes, que tienen actitud, si tú no estás lleno del Espíritu de Dios, como nos decía en Ezequiel, y les daré de mi Espíritu para que esos huesos vuelvan a tener, dice, sus tendones. Si tú no estás conectado a la fuente de agua viva, te digo algo, por mucha mejor actitud que tengas, te va a servir, sí, pero te vas a cansar y te vas a agotar en tus propias fuerzas. El decir, yo voy a echarle ganas, yo voy a salir adelante, no, está perfecto y qué bueno, te felicito, pero esa fuerza se va a agotar. Necesitas tener el Espíritu de Dios morando dentro de ti para que esa fuerza no se agote y tú puedas seguir caminando. Regresemos, por favor, a Ezequiel 37, al versículo 8, por favor, y dice lo siguiente, en el 8, entonces, dice, y observé, estábamos en los huesos secos, y Dios le dijo a Ezequiel, profetiza sobre ellos, para que vivan, y dice, profeticé pues, dice en el 7, como Él me ordenó, y mientras profetizaba, surgió un ruido y un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso a su articulación. Se me figura así como unos muertos vivientes, ¿no? O sea, que como vimos en las películas, estaban muertos y de repente empiezan a resurgir y a moverse, pero dice aquí que en la visión Él ve que los huesos, cuando Él profetiza sobre ellos, esos huesos empiezan a adquirir articulaciones y tendones, empiezan a vivir. Pero chéquense algo que dice aquí, en el 8, y observé que surgieron sobre ellos tendones y carne, y que la piel los cubrió por encima, pero, vamos a leerlo todos juntos, ¿qué dice? No había espíritu, no había en ellos espíritu. Y entonces, de ahí nos brincamos hasta el 14, y dice aquí, bueno, ya en eso Dios habla. Vamos desde el 12, por favor. Dice, por eso profetiza y diles, así dice el Señor de señores, he aquí que yo abriré sus sepulcros, que nos habla evidentemente de muerte, ¿no? Dice aquí, yo abriré sus sepulcros y les traeré tierra, y los traeré a la tierra de Israel, entonces sabrán que yo soy Yahweh. Cuando hayan abierto sus sepulcros y cuando los haya hecho subir de sus sepulcros. Y dice en el 14, por favor, y pondré mi espíritu dentro de ustedes y cobrarán vida y los dejaré en su tierra. Entonces sabrán que yo soy Yahweh, he hablado y lo haré. Amén, dice el Señor. ¿Qué podemos entonces ver? Que los huesos empezaron a tomar carne, pero no tenían ¿qué? Y esto, con eso podemos ilustrar lo que les decía, que en nuestras fuerzas podemos estar nosotros firmes, fuertes, avanzando, adelante, pero sin Dios nos vamos a cansar. ¿Qué es lo que va a hacer que nosotros seamos incansables y poder seguir avanzando para que nuestro espíritu sea tan fuerte que soporte la enfermedad, como leíamos en Proverbios?
¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es la clave que nos da Dios aquí en esta ilustración? El Espíritu. El Espíritu. En esta tierra, tristemente todo está plagado por Satanás. Todo está plagado por la maldad, todo está plagado por la ambición, todo está plagado por el poder. ¿Qué más? Engaño. Si hacemos nosotros, enumeramos, no nos alcanzan los dedos de la mano para enumerar todas las cosas negativas y tristes y que están gobernadas por Satanás. Y en esta tierra todo está plagado de él. Pero la buena noticia es que el Espíritu que mejor soportará las debilidades es un Espíritu que Dios haya obrado en nosotros a través de su poderoso Espíritu Santo. Si tú quieres soportar los problemas sin quejarte, si tú quieres soportar tu carga sin desmayar, y si quieres remontarte, como dice la palabra de Dios, como las águilas que renuevan su plumaje, que abren sus alas y que remontan nuevamente vuelo para salir volando a un horizonte con esperanza y con futuro, si tú quieres correr sin cansarte y caminar sin desfallecer, debes tener sí o sí la vida de Dios en ti. Y la única manera que vamos a lograr nosotros tener la vida de Dios en nosotros, sí es a través de la oración, sí es a través de la lectura de la Biblia, pero es más allá. Porque cuando nosotros oramos con palabras vanas, huecas y no conectamos con Dios, cuando nosotros estudiamos la palabra, pero en la palabra no nos llega hasta el tuétano, hasta lo más profundo del corazón, de verdad no estamos aprovechando el tiempo que ya estamos invirtiendo en esas disciplinas espirituales. ¿Qué es lo que necesitamos? Conectar con Dios, tener esa comunión con Él, esa cercanía con Él. Sé que muchas veces cuesta trabajo y hay periodos en tu vida en donde no vas a querer hacerlo porque simplemente estás cansado, porque tienes flojera, porque no quiero, porque estoy enojado con Dios, porque las cosas no me han salido como yo quiero. Pero te voy a decir algo. En esos momentos en donde más cansado te sientes, tus huesos se van a secar y tú necesitas levantarte con el poder del Espíritu Santo y decir, Señor, no quiero, pero necesito de ti, necesito conectar contigo, lléname de tu Santo Espíritu. Y como vimos en la clave, lo único que va a llenar de vida a esos huecos es el Espíritu Santo. Conecta con el Espíritu Santo. Pídele que te acompañe. Tal vez tú no has tenido un encuentro con Él porque llega a suceder. O tal vez perdiste la comunión con Él. Es cosa tan sencilla decirle, Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, acompáñame. Espíritu Santo, enséñame. Quiero que seas mi amigo. Quiero que seas quien me consuela, quien me guía. Y el Espíritu Santo es tan hermoso en ese amor maternal, paternal, fraternal, en ese amor puro y perfecto, que te va a ayudar a que tú tengas la energía y los ánimos de decir, voy a avanzar en mi crecimiento espiritual, quiero conocer tu corazón a través de tu palabra. Debes nacer de nuevo. ¿Cómo nacemos de nuevo? Primero que nada, aceptando a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios que hay un único camino al Padre. Y dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie vuelva al Padre sino por mí. Si tal vez tú te has enfriado en este tiempo y ya no has conectado con Jesús, no importa si hace 10, 20 años, 15, lo recibiste como tu Señor y Salvador. Puedes volverlo a recibir las veces que lo necesites y decirle, Señor Jesús, sé el capitán de mi vida. Toma mi corazón, siéntate en el trono de mi corazón, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Y estar regresando constantemente a esa fuente de agua viva. Porque de esa manera tú vas a comenzar a nacer de nuevo. Primero que nada aceptando a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y teniendo un caminar con Él de la mano y en comunión, es como vas a lograr nacer de nuevo.
Debes estar en unión viva y constante con aquel que es fuerte y quien por la vida que infunde en ti puede darte de su propia fuerza. Al morar su espíritu en ti, Él te va a dar de esa propia fuerza inagotable. Yo en lo personal no creo que nada que no provenga de lo divino y de lo alto pueda mantenernos en esta vida tan complicada y tan difícil, porque si bien estamos con Dios y nuestra vida es diferente, por supuesto que hay baches así en donde estamos en lo profundo del pozo cenagoso y estamos en el lodo y queremos salir aunque seamos cristianos. En la vida vamos a tener como esa montaña rusa, que picos muy altos en donde todo va a fluir bien, pero picos muy bajos en donde vamos a tener pérdidas y donde vamos a tener decepciones. Y en esos picos bajos es donde nosotros debemos tener ese espíritu fuerte y esa unión viva con aquel que me infunde la fuerza a través de su poderoso espíritu. Nada que no sea divino va a poder soportar la presión y el desgaste de las tentaciones, de las pruebas y de los problemas que nos atacan en este mundo. Pero hay una buena noticia. Para quienes confían en el Señor y de Él derivan su fuerza y su poder, porque dice su palabra, no es con ejército ni con poder, es a través de tu Santo Espíritu. Para todos aquellos que confiamos en Él o que queremos confiar en Él, para que derive de Él su poder, avanzaremos hacia la victoria. Así que si tú en este momento quieres recibir de esa fuerza poderosa de su Santo Espíritu, necesitas tener un espíritu humilde y decirle, Señor, lléname de tu gracia, para que yo pueda tener ese espíritu renovado, que como Ezequiel voy a dar vida a los huesos. El mismo Pablo nos dice lo siguiente, en 2 Corintios 12, 9 y 10, vamos a buscarla en nuestra Biblia, y nos dice, pero Él me ha dicho a mí, a Pablo le decía, pero Él me ha dicho, mi gracia te es suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que me sentiré gozosamente orgulloso en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso, por causa de Cristo, me complazco en las debilidades e insultos, en aflicciones. Vean todo lo que le tocó vivir a Pablo, ¿no? O sea, mucho más fuerte que nosotros. En persecuciones y en prisiones. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esta palabra, si nosotros la desmenuzamos y la meditamos a lo largo de la semana, vamos a identificar que esta palabra tiene mucho poder, porque Dios, Pablo le decía, se refería al aguijón, o sea, había algo en Pablo que él no podía vencer por sus propias fuerzas. ¿Y quién era Pablo? Pablo es el apóstol que escribió casi todo el Nuevo Testamento. Pablo era fariseo de fariseos, era un hombre súper estudiado y era un hombre que tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús, en donde Cristo se le revela y él empieza a conocer a Dios porque tiene un encuentro personal con Cristo. Y Pablo, si nosotros quisiéramos compararnos con Pablo, pues somos una cosita así, ¿no? Pablo, ¿quién era Pablo? Y el mismo Pablo dice, había algo en mi carne que yo no podía vencer en mis propias fuerzas. Y cuando él está desesperado y le dice, Señor, quítame este aguijón, que pues no especifica la Biblia exactamente qué era ese aguijón, ¿y qué le contesta Dios en su infinito amor? Le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y esto de verdad nos lleva a pensar que muchas veces nosotros nos podemos sentir fuertes en ciertas áreas de nuestra vida, porque Dios nos dotó a cada uno con talentos y dones, a cada uno. Dios nos dio dones especiales y talentos y en algo en que somos brillantes, pero todos tenemos esas áreas de alguna manera débiles, tenemos esas áreas
que están frágiles, o como les decía, simplemente tenemos un esqueleto escondido en el closet que nadie conoce, solamente Dios y yo. Y a veces en esa debilidad, en donde nosotros no nos sentimos dignos, no nos sentimos fuertes, o por el contrario, nos sentimos fuertes y vencedores, pero nuestras propias fuerzas al final del día se van a agotar. Y es importante que cuando tú te sientas cansado, que cuando te sientas que ya no quieres seguir avanzando, que ya tiro la toalla, porque muchas veces nos sucede, ¿no? En la familia, en el trabajo, en la misma iglesia, en el ministerio, tú dices, no, yo ya tiro la toalla, gracias, pero Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a que en el momento en que nosotros sintamos que estamos en los huesos, que nosotros clamemos a su Espíritu, que tengamos comunión con su Espíritu, porque Él va a soplar de ese Espíritu en nosotros y volveremos a tener vida en esos huesos secos. Y en este momento vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él sea quien nos ministre, que Él sea quien nos fortalezca y que nos ayude, para que si en este momento tú estás atravesando un valle de huesos, como el cementerio de los elefantes en el que estaba Simba, y que a lo mejor inclusive tú sientes ese peligro de muerte, y no solo muerte física, de muerte en diferentes sueños que has tenido, si tú sientes que ya a lo mejor esa esperanza, ese anhelo de tu corazón, ese sueño que tú pensabas que se iba a cumplir y que a lo mejor ahorita estás viendo esfumarse, estás viendo como esa vela que el viento está soplando en ella y que está apagando. Dios nos dice que nos gocemos en su gracia, porque su poder se va a manifestar en nuestra debilidad.